A ver, cuando nosotros empezamos a graficar las coordenadas en el plano cartesiano, o queremos ubicar un punto en el plano cartesiano, lo que hacemos es lo siguiente. O sea, nosotros tomamos una recta, que a esta recta le llamamos el eje X, a un punto del eje X lo llamamos con el 0, después tomamos una determinada unidad de medida para marcar los números. Entonces yo sé que si acá está, si esta longitud es del 0 al 1, entonces la misma distancia del 1 va a estar el 2, y así para la derecha van a estar todos los positivos, para la izquierda van a estar los negativos, ¿bien? De manera tal que a cada punto de la recta le corresponde un número real, y a cada número real le corresponde un único punto en la recta. Bien, eso lo que genera es una relación biunívoca entre los números reales y los puntos de la recta. Bien, ahora bien, eso es en la recta, sería como en una dimensión. Si yo quisiera ubicar un punto en el plano, lo que hacemos es trazar otra recta, bien, perpendicular a esta recta, que le interseque en el punto 0, bien, y tomamos la misma o distinta, no importa, pero tomamos una unidad de medida para tomar la distancia del 0 al 1, y entonces sabemos que esa misma distancia va a ser el 2, a eso lo vamos a llamar eje Y, perdón, y para abajo vamos a tener los negativos. Cuando nosotros nos preguntan cómo armar el plano cartesiano, lo que hacemos es eso, ¿o no? Ahora bien, si yo les pregunto, cuando yo tomo el punto acá, el punto este tiene coordenadas x0 y 0. ¿Bien? ¿Cómo se definen las coordenadas x0 y 0? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Lo puede repetir? Cuando nosotros decimos que tenemos un punto en el plano, ¿bien? Decimos que ese punto tiene por coordenadas x0 y 0, ¿bien? O sea que tenemos un número para las x y un número para las y. Yo, por ejemplo, podría decir que este punto es el punto 1, 1. O este punto de acá abajo, yo puedo decir que es el punto 2 menos 1. ¿Bien? ¿Pero qué significa ese 1, 1? ¿Qué significa ese 2, ese menos 1? ¿Qué significa ese x0 y ese y0? El lugar donde está ubicado geométricamente el punto. Las coordenadas. Bien, pero ¿cómo lo podemos definir? ¿Cómo se definen las coordenadas? Que nosotros tenemos que explicárselo a alguien. Yo tengo que definirlo de alguna forma precisa. ¿Cómo sería? Las cantidades en que se desplaza hacia la derecha o hacia arriba en respecto a sus ejes. ¿Hacia la derecha o hacia arriba? O para cualquier lado, ¿no? Izquierda, derecha, arriba o abajo, dependiendo el signo del X y del Y. Bien, fíjate que no está mal, pero eso es una forma de explicarlo. O sea, y está bien, o sea, yo cuando se lo tengo que explicar a alguien, se lo explico así. Pero eso no estaría definido matemáticamente. Claro, es una explicación criolla. ¿Se entiende? Yo se lo tengo que definir para que todos tengamos lo mismo. Hay que poder decirlo de una forma matemática, como por ejemplo cuando yo digo que quiero definir una circunferencia, yo defino una circunferencia como que son todos los puntos del plano que equidistan de un mismo punto llamado centro. La defino. Y entonces yo tengo que poder definir ese x0 y ese y0. ¿Cuál es la idea? Yo cuando quiero definir ese x0, yo en este punto dije que era el 1, 1. O en este punto dijo que era el 2, 1. ¿Qué quiere decir ese 2? Quiere decir que ese punto está a una distancia de 2 unidades del eje Y. Bien, si yo tomo la distancia entre ese punto y esta recta, va a ser 2 unidades. Y ese menos 1, ¿qué quiere decir? Que la distancia entre esa recta y el eje X es de 1. Y el menos me indica que está en el semiplano que está por debajo del eje X. ¿Bien? Yo voy a poder definir las coordenadas x0 y 0 de esta manera. Yo voy a decir que x0 es la distancia que tiene el punto a el eje Y. Y el y0 va a ser la distancia desde el punto a el eje X. Y después tenemos que definir el signo. Si el x0, si el punto está en el semiplano de la derecha del eje Y, entonces es positivo. Si el punto está en el semiplano de la izquierda del eje Y, entonces es negativo. Y en las Y pasa distinto, o sea, pasa distinto pero muy parecido. Si está en el semiplano de arriba del eje X, es positivo, y si está en el semiplano de abajo del eje X, entonces es negativo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, a esto lo llama coordenadas rectangulares, porque yo cada vez que tengo que marcar las coordenadas, fíjense que se forma un rectángulo. Bien, yo siempre me muevo con ángulos rectos, digamos, para poder llegar al punto.
Todo empieza Ahora a tener bien, sentido. ¿qué? Todo empieza a tener sentido, digo. La idea acá es esto de que uno puede ir relacionando, que uno pueda ir viendo el porqué de las cosas. ¿Bien? Entonces, así es como se define el plano rectangular o el plano cartesiano. Cuando hablamos del plano polar, la idea es que hay menos cosas, o sea, como para tener de referencia, o sea, menos cosas, una forma de decir, también hay dos. Ahora teníamos los dos ejes. En el plano polar tenemos un punto que lo vamos a llamar polo y una recta o una semirecta que le vamos a llamar eje polar. Y acá hay como una pequeña discusión de acuerdo a la teoría que utilicen. Hay algunos libros que plantean que el eje polar es como solamente el punto, que es el polo, y un semieje que le llaman el eje polar. Y hay otros libros que como cuando hablamos de eje, un eje es una recta, un eje no es una semirecta. Entonces al eje polar lo toman completo. ¿Bien? Pero básicamente lo que vamos a tener es un punto que lo vamos a llamar polo y un eje polar. Entonces, yo para ubicar un punto voy a tener dos coordenadas. Una coordenada para el punto P va a ser la distancia que haya entre el origen, entre el polo, perdón, y ese punto P. A esa coordenada la vamos a llamar R. Y la segunda coordenada va a ser el ángulo que forme ese segmento con el semieje positivo, o sea, con el eje polar. Por eso a veces, muchas veces lo ponen así. Bien, y a ese ángulo lo vamos a llamar θ. Bien. Entonces, vamos a decir que R va a ser la longitud del segmento o P. Y θ va a ser el ángulo, si acá le ponemos un punto A, va a ser el ángulo A o B. ¿Bien? Ahora bien, cuando nosotros trabajamos en coordenadas rectangulares, para cada punto del plano le corresponde un único palo ordenado, y para cada palo ordenado le corresponde un único punto en el plano. Hay lo que se llama la relación biunívoca. ¿Bien? Pero en coordenadas polares no existe esa relación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, digo que tengo este punto que tiene coordenadas, digamos que tiene coordenadas 2 y 45 grados. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que esto es una unidad de medida, entonces acá tengo 2, entonces la longitud del segmento OP es de 2 unidades y el ángulo AOP es de 45 grados. ¿Se entiende? Sí. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo, en lugar de decir que es de 45 grados, digo que tengo el punto de radio 2 y el ángulo es 405 grados? O sea, hago 45 grados y después doy toda una vuelta más. Llego al mismo punto, ¿o no? Y si yo hubiese dicho que en lugar de hacer la vuelta para aquel lado, la hago la vuelta para este lado y digo que tengo un ángulo, digo que el radio es 2 y que tengo un ángulo de 300, ¿qué sería? 315 grados. Menos 315 grados. También llegaré al mismo punto. O también podría decir que tengo un ángulo de menos 135 grados y tengo el radio de menos 2. Fíjense que así como cuando nosotros dijimos que los valores en las X eran, si estaban hacia la derecha era positivo, si estaban hacia la izquierda es negativo, en las Y si era para arriba era positivo, si era para abajo era negativo. Acá vamos a tomar que los ángulos para que puedan tener las coordenadas polares, para que tengan una relación biunívoca, o sea, para que exista esto de que siempre las coordenadas que yo dé de un punto sean únicas, o sea que para cada punto exista un único par ordenado que determine su ubicación, vamos a tener que restringir a esto. Y vamos a decir que
R siempre va a ser mayor o igual que 0. Bien, y vamos a decir que tita va a ser mayor o igual que 0 o menor que 2pi o 360 grados. Generalmente, cuando se trabaja con coordenadas polares, vamos a trabajar con radianes. Bien, porque así como en las coordenadas rectangulares es un par ordenado de números reales, en las coordenadas polares, si yo lo pongo de esta manera, no es, o sea, esto está expresado en una unidad de medida sexagesimal, y es como a veces medio incómodo cuando tengamos que trabajar con curvas. Cuando yo tenga que trabajar con curvas en la que tengan que decir, por ejemplo, que el radio es igual que el ángulo, decir que el radio es de 45 grados es como que no suena totalmente, no tiene sentido. Entonces, lo que se hace es expresarlo en radianes para que quede como un par ordenado de números reales. ¿Bien? Entonces, la idea es que si nosotros restringimos a R y a θ de esta manera, la correspondencia entre ellos va a ser biunívoca. ¿Bien? La correspondencia entre los puntos del plano y las coordenadas polares. Ahora bien, van a ver en algunos ejercicios que figuran algunos puntos con coordenadas negativas. Bien, o sea, por ejemplo, me pueden decir que el punto es el punto, llamémosle menos 2 y, digamos, menos 135 grados. Entonces, si yo tengo que ubicar menos 135 grados, o podría expresarlo en radianes. Ahí en un segundo vamos a explicar cómo se transforman de radianes a grados sexagesimales, por si no se acuerdan. Vamos a hacer un pequeño repaso de eso. Pero, ¿cuál es la idea? Siempre dijimos que el ángulo va a estar entre 0 y 360, o entre 0 y 2pi. Entonces, si tiene un signo negativo adelante, la idea es que en lugar de ser en sentido antihorario, va a ser en sentido horario. Entonces, este ángulo de 135 grados yo lo voy a marcar en ese sentido. ¿Bien? Y como el radio dijimos que siempre va a ser mayor que 0, pero acá tiene un signo negativo, lo que me dice el signo negativo es que en lugar de ir en el sentido del rayo donde me quedó el segundo lado del ángulo, voy a ir en el sentido opuesto. Bien, entonces si este era el ángulo de 135 grados, como es negativo lo tomamos en sentido horario, y como el radio es negativo nos vamos en el otro sentido, entonces este sería el punto menos 2 menos 135 grados. ¿Me siguen? Sí, profe, una consulta. Los 135 Sí. grados negativos, si bien van en sentido antihorario, se toma como 0 donde está el primer rayo, ¿no? El eje polar. Siempre el ángulo se va a tomar con respecto al eje polar. Sí, sí. O sea, ahí es 0 hasta menos 135 grados antihorario, ¿no? A ver, siempre, claro, a ver, siempre tenés que como que separar eso. Vos decís, el ángulo es de menos 135, lo que quiere decir es que es un ángulo de 135 en sentido horario. ¿Bien? Y si vos decís que es 135, entonces es de 135 en sentido antihorario. Eso sería como una forma de decirlo, y otra forma es decir que el ángulo es de 135 o menos 135. Si vos decís que es de menos 135 en sentido horario, estás como redundando. Bien. Claro, ¿Entiendes? yo pensaba que si el eje se extiende, si el rayo se extiende, y lo calculamos desde donde terminaría en 180 grados, no sé si me sigue. Acá. Claro, si arranco desde ahí, 135 para abajo me da absolutamente otra cosa, pero ese sería en sentido horario. Y, a ver, pero ¿cuál es el tema? Por eso siempre definimos, por eso algunos libros directamente lo ponen así. Para que no te confundas. Vos, el único lugar de referencia, o sea, el único rayo de referencia que tenés es ese. Bien. Bien. Ahora bien, cuando uno quiere ubicar puntos en el plano polar, no lo hace así como lo estoy haciendo yo. Si yo quisiera ubicar un punto en el plano polar, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es el eje polar. Bien, tenemos el polo y tenemos el eje polar. Bien, ahora bien, si yo lo dejo así es como que no tengo ninguna referencia, es como que está muy en blanco todo esto. Entonces lo que voy a hacer primero vamos a hacer algunas circunferencias. Voy a hacer
circunferencia de radio 1, circunferencia de radio 2, circunferencia de radio 3, circunferencia de radio 4. Entonces hago una circunferencia, otra circunferencia, otra circunferencia. ¿Bien? O sea, son una familia de circunferencias concéntricas en el polo. ¿Bien? Con centro en el polo. Entonces, yo ya sé que cualquier punto que yo ubique sobre esta circunferencia, 1, 2, 3, 4. Yo ya sé que cualquier punto que ubique sobre esta circunferencia, la primera coordenada va a ser 3, y la segunda coordenada va a depender del ángulo. ¿Bien? Y lo segundo que voy a hacer va a ser marcar una familia de rectas concurrentes al polo. O sea, voy a trazar esta recta, que acá sería el ángulo 0, acá sería el ángulo pi, o vamos a ponerle 180 y ahí vamos a ver cómo se hace la conversión. Acá vamos a tener el ángulo de 180, acá vamos a tener el ángulo de 90 grados, acá vamos a tener el ángulo de 270 grados. Y después, generalmente se marcan los ángulos, los que utilizamos en las escuadras clásicas, 30, 45 y 60. ¿Bien? Dependiendo, por ejemplo, GeoGebra permite marcar más, permite marcar menos, pero generalmente los que marcamos son esos. Entonces, marcamos, por ejemplo, un ángulo de 30. Vamos a suponer que está bien marcado. O sea, lo podría construir con regla y compás, pero estoy como haciendo una explicación teórica. ¿Bien? Entonces, este ángulo va a ser de 30. Vamos a tener un ángulo de 45. Un ángulo de 60. Bien, entonces este va a venir por acá, este va a venir por acá, tenemos este por acá, este por acá. Entonces, si a mí me piden marcar, por ejemplo, en el plano polar, el punto, ¿se ve ahí? Sí. El punto, no sé, 2pi. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que el punto 2pi, para mí, o sea, es lo mismo de cualquier manera. ¿Bien? Pero para mí es más fácil si uno primero marca el ángulo y después marca el radio. ¿Bien? Yo marco el ángulo, digo que el ángulo es pi, entonces estoy sobre este rayo. Perdón, vamos a ponerle 180, porque si no me quedo. Entonces, yo digo el ángulo es 180 grados, estoy sobre este rayo, ¿bien? Y como el radio es 2, yo sé que estoy en la circunferencia de radio 2. Entonces, ese es el punto. ¿Bien? Si yo tengo otro punto que me dice en el punto menos 3, 90. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Me voy al ángulo de 90. Y, como me dice que es menos 3, voy en sentido contrario. Entonces, voy por abajo. 1, 2, 3. Entonces, ese sería el punto menos 3, 90. Este sería el punto que dije 2, 180. Y si, por ejemplo, me dijeran que era menos 3, menos 90, entonces voy al ángulo de menos 90, o sea, hago 90 pero en sentido horario, y de ahí hago 3 en sentido contrario. Entonces hago 1, 2, 3, y me vengo acá. Entonces este sería el punto menos 3, menos 90. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, entonces, hasta ahora, ¿qué vimos? Vimos cómo se define el plano cartesiano, cómo se define el plano polar. ¿Qué nos faltaría ver? ¿Cómo es la relación que hay entre las coordenadas polares y las coordenadas rectangulares?